Dios los bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. Es un grato, un privilegio y una bendición poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por medio de este canal, la palabra inmutable de Dios. En esta ocasión, hermanos y amigos, vamos a continuar con el Evangelio de Juan, esta vez desde Juan capítulo 1 del 6 al 10. Como título de la enseñanza le coloqué un verdadero profeta de Dios o un verdadero siervo de Dios. Ese es el título de la enseñanza. Vamos primeramente a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, sé tú, Padre bueno de Abraham, Isaac y Jacob, glorificándote en esta hora. Sé tú, Padre, llenando mi boca para que yo sea hablando. Sé tú guiándome con tu Santo Espíritu, para que todo lo que yo tenga que decir sea acorde a tu voluntad, acorde a tu evangelio y sea para alabanza de tu santo nombre. Señor, bendice este tiempo en el que tu palabra se va a predicar. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, en el video pasado que subí por este canal hablamos sobre el verbo. Dijimos que el verbo era eterno, que el verbo era creador, que el verbo era la luz y la vida de los hombres. Hablamos del verbo y dijimos que el verbo no comenzó a existir en ningún momento, sino que el verbo ya era con Dios. Dijimos que el verbo poseía el mismo atributo que solo Dios posee, que es su aceidad, que le permite a Dios subsistir sin depender de nadie, porque Dios tiene vida en sí mismo. Él no depende de nadie para ser, pero todos dependemos de Él, porque Él da la vida y Él la quita. Y esa misma característica la describimos del verbo. También dijimos que el verbo era el verbo creador de Dios, porque dice la palabra que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho sería. Y nos fuimos a Génesis y vimos cómo Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Y como les dije en el video anterior, la palabra y el verbo son lo mismo. La palabra de Dios es su verbo, es el que lleva a cabo la acción de Dios de crear, es aquel que siempre ha cumplido con toda la voluntad de Dios. ¿Ok? Y bueno, vimos que el verbo era también la luz del principio. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ese era el verbo, ese era nuestro Señor Jesús, siendo la luz. Y también vemos que ese mismo verbo posee y es la misma vida de Dios. ¿Ok? Eso como una breve para poner el versículo en contexto. Ahora, hermanos y amigos, como les dije, la enseñanza se titula Un verdadero profeta de Dios. Vamos a leer los versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Desde el versículo 6 al 10 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz que alumbra a todos los hombres. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Le damos gloria a Dios
y que sea Dios añadiendo su palabra, bendición y vida eterna. Amén. Entonces, bueno, el versículo 6 vamos a conversar, a comenzar a reflexionar versículo por versículo. Ok, dice así la palabra del Señor: un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Primero vamos a ver quién era Juan. Juan, ¿verdad? Era hijo, o es hijo, ¿verdad?, de Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth eran hombres piadosos, una pareja piadosa, creyente en el Señor, con mucha fe en el Señor. Zacarías era sacerdote, y bueno, y él tenía una mujer llamada Elizabeth, la cual era estéril. Así que bueno, esos son detalles de la vida de los padres de Juan el Bautista que podemos encontrar, de Juan, ¿verdad? Que podemos encontrar en Lucas, en el primer capítulo de Lucas. También podemos saber por Lucas 1:36 que Elizabeth, la mujer de Zacarías, cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice que iba a tener el Hijo de Dios, ¿verdad?, también le dice que su pariente Elizabeth, la cual es llamada la estéril, ya está encinta. Y el ángel dice: porque para Dios no hay nada imposible. Zacarías y Elizabeth habían deseado, anhelado por mucho tiempo tener un hijo, y no se le había sido concedido por Dios. Pero en el momento en el que el ángel le anuncia a María que iba a ser madre del Hijo de Dios, también le anuncia a María que su prima, la que le llamaban estéril, iba a concebir un hijo. Y bueno, Zacarías no creyó en el anuncio del ángel, y por esto Zacarías quedó mudo. Todo eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. Zacarías quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista. Entonces vemos que Juan el Bautista era hijo de Zacarías, un sacerdote, un hombre piadoso, y Elizabeth, una mujer obviamente de fe, que esperaba en Dios la bendición de su hijo. Un dato curioso y un dato sorprendente es que Juan el Bautista, dice la palabra en Lucas, que él iba a ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Y podemos ver cuando María y Elizabeth se encuentran en una ocasión que María va a visitar a su prima para ver lo del embarazo, ¿verdad? Y ellas se encuentran, vemos como Juan el Bautista, el hijo que Elizabeth tenía en su vientre, saltó de la alegría al ver, a ver a la mamá de su Señor, porque Juan el Bautista en el vientre ya sabía que lo que había en María era, bueno, él era su Señor. Entonces en ese momento se alegró, digámoslo así, Juan el Bautista en el vientre de María, de Elizabeth, perdón. Y él fue lleno del Espíritu Santo desde ese entonces, desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces vemos que Juan el Bautista, el Juan que menciona el apóstol amado de Jesús, no es otro que Juan el Bautista, que viene siendo primo de mi Señor Jesús y aproximadamente es 6 meses mayor a él, mayor a mi Señor Jesús. ¿Ok? Ok, vemos, ya hablamos de quién era Juan. ¿Ok? Ahora quiero hacer énfasis, o quiero resaltar que en el versículo 6 también dice:
Fíjense, un hombre enviado de Dios, enviado de Dios. Esa palabra es muy importante. ¿Por qué? Todos los profetas, inclusive Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tiene algo en su vida que es una constante, que no varía, que es que, bueno, valga la redundancia, que es que todos y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento fueron llamados y enviados por Dios. Ahora, ¿por qué es importante este detalle que parecería muy común? O sea, claro, al profeta lo envía Dios, es algo que debería ser algo que no sorprendiera a nadie. Pero ¿por qué le digo esto? Porque en la actualidad hay muchos que se dicen ser profetas, hay muchos que se dicen ser apóstoles, cierto, pero ellos no lo son, porque no son enviados por Dios. Ellos se autollaman y se autoenvían. ¿Me entienden lo que yo les digo? Juan el Bautista, al igual que todos los profetas del Antiguo Testamento, fueron llamados y enviados por Dios. Perdón. Un ejemplo que les puedo dar de esto, del llamamiento y el enviado, y de que Dios llama y Dios envía a sus profetas, a los verdaderos profetas. Por ejemplo, Moisés. Conocemos toda la historia de Moisés, y el que no la conozca, le invito a leer el libro de Éxodo, donde Moisés es llamado por Dios. Dios se le manifiesta, se le revela a Moisés en una zarza ardiente, y es llamado por Dios y enviado a libertar a su pueblo de Israel. Vemos que Moisés no se envió a sí mismo. Vemos que Moisés no despertó un día y dijo: no, yo soy profeta, yo voy a ir a libertar a mi pueblo, yo voy a decir que vengo de parte de Dios. Y no, vemos que Dios lo llamó y vemos que Dios lo envió a libertar a su pueblo, y Moisés le dijo: y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? ¿Qué les declararé? Parafraseando un poco, Dios le dice: bueno, dile que yo soy el que soy, te ha enviado. Que yo soy el que soy, te envía. Es la primera vez que Dios se revela por su nombre. Y ese mismo yo soy el que soy es lo mismo que cuando dice en el principio el verbo era. Porque yo soy el que soy significa yo soy el que era, el que es y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, eso significa yo soy el que soy, que Él es. Entonces, como les estaba diciendo, vemos que Moisés no se envió a sí mismo, sino que Dios lo envía, ¿ok? Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de Jeremías, que él dice la palabra que él es escogido por Dios desde el vientre de su madre para ser profeta para las naciones. Wow. Vemos ahí cómo es Dios llamando y enviando a la persona. Vemos esto por ejemplo, en Isaías también, y en todos los profetas. En Isaías vemos como Isaías tiene un encuentro con la gloria de Dios. Isaías ve a Dios en toda su gloria y por medio de una visión, y ve la gloria de Dios, ve a Dios con sus túnicas que cubrían todo el templo, y bueno, y ahí es llamado y enviado por Dios. Igual todos los profetas, incluyendo el último que fue
Juan el Bautista, que fue enviado por Dios. Así que esos profetas que de repente se levantan y dicen yo soy profeta del Señor, yo vengo de parte del Señor. Pero bueno, sabemos que muchos de estos profetas se autoproclaman profetas y se autoenvían. Como que si el Señor le hubiera dicho a ellos algo. Por ejemplo, podemos usar una de las citas más fuertes del Nuevo Testamento, que el Señor Jesús dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, y Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos sanidades. Y el Señor les declarará: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Entonces vemos que así hay muchos profetas que se envían y se llaman ellos mismos, y que el Señor no los conoce, que el Señor no los ha enviado, que el Señor no tiene una verdadera comunión con ellos, y que verdaderamente no son conocidos por Dios, en el sentido de que ellos no tienen una verdadera comunión con el Señor, y que el Señor no les ha encomendado nada. Pero bueno, vemos que esos profetas en el día de juicio van a recibir su castigo. Ahora, ese no es el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista nos está declarando que fue enviado por Dios. Fue una comisión, fue un mandato de Dios. Dios le envió, y gloria a Dios por Juan el Bautista y por siervos que como él son enviados por Dios para gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios. El versículo 7 dice: Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ok, este vino por testimonio. ¿Por testimonio de quién? Del profeta Isaías. Y creo que algunos otros profetas, no recuerdo muy bien en este momento, profetizaron que, que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes que apareciera el Mesías, iba a venir Elías. Y aquí en Lucas nos declara que Juan el Bautista tiene el mismo espíritu que Elías. Juan el Bautista es Elías, pero no en el sentido de que Juan el Bautista reencarnó en Elías. Recordemos que la reencarnación es una doctrina antibíblica y es una doctrina budista. No, la reencarnación no es avalada por el Señor, ni por la Biblia, ni por su palabra. No es bíblico, no es verdadera. La reencarnación es una mentira del diablo. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia con que Juan el Bautista es Elías que había de venir? Que mi Señor Jesús lo declara de esta forma también en los evangelios. Quiere decir que Juan el Bautista tenía la misma misión y era movido por el mismo espíritu que el profeta Elías. Y bueno, cuando aquí dice que fue enviado, que este vino por testimonio, era por testimonio de que de los profetas que habían declarado, que habían profetizado que iba a venir un segundo Elías antes que viniera el Mesías. ¿Ok? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Ok, fíjense que aquí está clara la misión de Elías, del segundo Elías, o como lo conocemos, Juan el Bautista. ¿Cuál era su misión encomendada por Dios? Dar testimonio de la luz. ¿De qué luz estamos hablando?
del verbo, que el verbo era la luz. Estamos hablando de mi Señor Jesucristo. Él fue enviado a dar testimonio de mi Señor Jesucristo, de aquella luz que era la vida de los hombres, de aquel verbo que coexistía eternamente con Dios, eterno y creador de todas las cosas. De ese verbo fue, y de esa luz fue que Juan el Bautista fue enviado a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que quiero enfatizar aquí: los falsos profetas, ¿verdad?, no dan testimonio de Cristo. Los falsos profetas dan testimonio de ellos mismos. Dan testimonio, dicen: yo profetizo, yo declaro, yo decreto, yo ato, yo desato. Los falsos profetas tienen complejo de yo-yo. Ustedes lo ven predicar y mencionan a Cristo por aquí y por allá, por aquí y por allá, pero no vienen hablando de Él, sino que hablan más bien de ellos mismos y de lo que las personas quieren oír. Un verdadero profeta, como es el caso de Juan el Bautista, da testimonio de lo que Dios le envió a hablar. Da testimonio de otra persona, no del mismo. Un verdadero profeta cumple con el rol de lo que antes se conocía, ¿verdad?, como un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo, perdón. Bueno, en la antigüedad los reyes, ¿verdad?, ellos tenían un siervo que era encargado de un trabajo muy específico y importante. Este siervo, el rey le daba un mensaje. Por ejemplo, el rey de Jerusalén, un ejemplo, le daba a su heraldo: no, dile al pueblo que yo me voy a casar con mi quinta mujer, porque los reyes, anteriormente los reyes tenían muchas mujeres. Entonces el heraldo salía al pueblo, a todo el reino, y decía: el rey se va a casar con su quinta mujer. El rey se va a casar. Y va anunciando ese mensaje tal cual el rey lo dio por todo el reino, sin cambiarle ni quitarle nada. Bueno, ese es el trabajo del verdadero profeta de Dios: dar a conocer al pueblo lo que Dios le ha manifestado a él. Y el profeta no habla de sí mismo, sino de lo que Dios le ha encomendado. Vamos a ver, por ejemplo, podemos ver en el caso de Moisés, ¿verdad?, cómo Moisés hablaba de mi Señor Jesucristo, cuando dijo en Deuteronomio 18:18 que se levantaría un profeta semejante a él, y el que no le hiciera caso sería desarraigado del pueblo. Ahí está Moisés proclamando al que había de venir. Moisés no hablaba por su cuenta, sino lo que Dios le daba a decir, eso era lo que él decía. Ese es un verdadero profeta, Moisés. Y también Juan el Bautista hacía exactamente lo mismo. Vamos a ver otro profeta conocido, Jonás, que le envió a hacer Dios a Jonás a profetizarle a Nínive, ¿verdad?, que se arrepintiera de sus pecados, porque si no, Dios le iba a enviar gran destrucción. Y eso fue lo que hizo Jonás, a regañadientes, pero lo hizo. ¿Entiendes? El verdadero profeta, es enviado por Dios y no habla de sí mismo. El verdadero profeta no habla de lo que él siente, no habla de lo que él le parece, no habla de lo que él conoce, sino habla de lo que Dios le ha enviado a decir.
ese es el verdadero profeta de Dios. Ese es el caso de todos los profetas que Dios envió, que aparecen todos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces, los profetas verdaderos, ¿verdad?, son los que aparecen en las Escrituras, son los que Dios comisionó y envió, son los que Dios conoció y ellos conocieron de Dios. Entonces, para que tengamos esto presente, porque en estos tiempos peligrosos se han levantado, como lo profetizó mi Señor Jesucristo, muchos falsos profetas. Entonces, para que tengamos pendiente que el verdadero profeta, como Juan el Bautista, es enviado por Dios y es enviado a anunciar la voluntad de Dios, lo que Dios le ha dado a decir. No es que él va a hablar de sí mismo o de lo que él siente o de lo que él cree que va a pasar. No, él va a hablar de lo que Dios le ha dado a decir. Y vemos en este caso a Juan el Bautista, pero también podemos ver a mi Señor Jesús, que también es un profeta, pero no solamente un profeta, sino el profeta de profetas. Y él dice, las palabras que yo le digo, no las digo yo, sino que el Padre, sino que yo digo lo que el Padre me envió a decir. Yo que no vengo hablando de mí mismo, a mí no me creen, pero viene otro hablando de sí mismo y a ese le creen, dice el Señor. Y esto ha sido así desde la antigüedad. Entonces no sorprende que en esta época que vivimos se levanten muchos falsos profetas. Y mucho más, no lo debe sorprender, porque mi Señor Jesús, porque mi Señor Jesús ya lo había profetizado. Entonces, vemos que Juan el Bautista fue enviado a dar testimonio del verbo, de la luz, de la vida, de aquel que es el verbo, la luz y la vida, que estaba con Dios en un principio, que era con Dios en un principio. Sobre él y solamente sobre él vino a hablar Juan el Bautista. Dice, aquella luz verdadera, dice en el versículo 8, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el apóstol está recordando que Juan el Bautista no era la luz, que Juan el Bautista no era el Mesías, que Juan el Bautista no era el Verbo Eterno. ¿Por qué lo está recalcando? Porque en ese tiempo, cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, estaba presente, muchos creían que Juan el Bautista era el Mesías. Muchos del pueblo de Israel creían que Juan el Bautista era profeta, pero muchos también iban más allá, que decían que era el Mesías, y otros, al saber, fariseos, la mayoría de ellos no creían que Juan el Bautista fuera un profeta enviado por Dios. Entonces, es por eso que Juan el apóstol amado recalca que Juan el Bautista no era la luz, sino que vino a dar testimonio de aquella luz que es el verbo eterno de Dios, de aquella luz que era la vida de los hombres, de aquella luz que creó todas las cosas, de aquella luz que resplandece, como dice en los versículos anteriores, la luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden comprenderla. De esa luz vino a dar testimonio Juan. Pero Juan el apóstol amado declara y dice, para que no quede duda, de que Juan el Bautista no era la luz. No era, por eso él no venía hablando de sí mismo, sino de aquel que era la luz. Entonces, para que quede claro esto, ¿por qué lo recalca Juan el apóstol? Porque muchos creían en ese tiempo que Juan el Bautista era el Mesías, y él lo recalca para que quede claramente establecido que Juan no era el Mesías, que Juan no era la luz, que Juan no era el Verbo Eterno, y que Juan no era la misma vida de Dios, sino que Juan venía dando testimonio
de aquel que sí lo era. Muy importante esto. Entonces, en el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Cristo es aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. La palabra dice: despierta, tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará. La luz de Cristo tiene el poder, ¿verdad?, de así como Él alumbró, ¿verdad?, en el principio, cuando Dios dijo: hágase la luz, y esa luz resplandeció en la tiniebla y las hizo huir. Así mismo, Cristo tiene el poder, ¿verdad?, para alumbrar nuestras tinieblas y llevarnos a la luz. Despierta, tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará. Cuando nosotros creemos en Cristo, esa luz que es Él viene a nuestras vidas y disipa todas las tinieblas que hay en nosotros. ¿Ok? Entonces, dice la palabra a todo hombre, a este mundo. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo a todo hombre venía a este mundo. ¿Por qué? Porque Él era en el principio con el Padre. Él era el verbo, Él es el verbo eterno de Dios. Él estaba en el Padre. Él era Dios. Él estaba sentado en el mismo trono de Dios. Él es soberano de los reyes de la tierra. Pero Él se introdujo al mundo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para salvar a su pueblo de sus pecados. Como dice en el ángel Gabriel cuando le dice a María que llamaría a su hijo Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos que esa luz, que era con Dios, que alumbró en el principio la tiniebla, que es el verbo eterno de Dios, ahora esa luz decide entrar, decide introducirse, decide, meterse en el mundo en forma de hombre, ¿ok? Entonces por eso dice que la luz venía al mundo. Dice versículo 9: aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ok, fíjense bien, Él vino al mundo, Él se encarnó y más adelante vamos a ver cómo lo conocemos como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Pero aún así el mundo no le conoció. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conocía. Los que son del mundo, hermanos y amigos, para que poder dar un ejemplo de esto, los que son del mundo no le conocen. Los que son del mundo rechazan a Cristo, a la luz. Uno llega y le predica y uno ve como ellos se endurecen. Y uno ve y ven que muchos no le creen, como el caso del pueblo de Israel, que vamos a ver en la otra enseñanza, ¿verdad? Y vemos que no le reciben porque son del mundo, porque no son de Dios, ¿verdad? Y no reciben a aquel que hizo al mundo y que estaba en el mundo en aquel tiempo. Ellos no le recibieron, muchos no le creyeron. Aunque el mundo por él fue hecho, ellos no le conocieron. Aunque el pueblo de Israel se jactaba, en realidad el pueblo de Israel, tenía las leyes, los profetas, los patriarcas, pero aunque ellos tenían todas esas bendiciones del Dios Padre, del Dios verdadero, ellos no conocieron a mi Señor Jesús. Ellos no supieron quién era Él. Ellos no supieron el don de Dios que había en Él. Ellos no supieron reconocer al Mesías
profetizado ampliamente por todos los profetas. Los tuvieron presentes, caminó entre ellos y ellos no reconocieron. Es algo asombroso. Entonces, ahí vemos un poco la ceguera espiritual que tiene el pueblo de Israel y que bueno, que no todos son de Dios aunque sean israelitas. Ok, hermanos y amigos, hasta aquí la enseñanza de hoy. Como conclusión, ¿verdad? Bueno, hablamos de Juan el Bautista, de quiénes eran sus padres, vemos el milagro que Dios realizó para que Juan naciera, vimos también que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, vimos como un verdadero profeta es aquel que es enviado por Dios y que es aquel que es enviado por Dios, que no se envía a sí mismo y que no habla de sí mismo, sino de lo que Dios le envió a hablar. No como los de hoy, que bueno, que ellos se envían a sí mismos y hablan de lo que ellos sienten, como que si lo que ellos sintieran fuera algo que Dios le hubiera dicho. Y vemos también como el ministerio de Juan el Bautista era dar testimonio de la luz, de esa luz que era la vida de los hombres, de esa luz que alumbra a todos los hombres, de esa luz que en el principio disipó las tinieblas que había, de esa luz que es la misma luz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de esa luz que es el verbo eterno de Dios. Entonces, gloria a Dios por siervos como Juan el Bautista. Y también podemos aprender de aquí que nosotros también, los siervos de Dios, los hijos de Dios, tenemos la misma tarea que Juan el Bautista tenía, que es, claro, lo que pasa es que Juan el Bautista venía hablando de un Mesías que no había llegado, ¿verdad? Pero nosotros hablamos y anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Nosotros hablamos de un Mesías que ya vino, murió, pero que también resucitó. Así que nosotros también tenemos ese ministerio de los profetas de anunciar lo que Dios nos ha encomendado, que es a Cristo crucificado y resucitado con poder al tercer día. Dios los bendiga, hermanos, hermanos y amigos, creamos en aquel que es la luz y la vida de los hombres, creamos en aquel que fue anunciado ampliamente por los profetas, anunciémoslo a él también, porque en Cristo hay salvación y vida eterna, porque él es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, y el que no cree no morirá eternamente. Nuestra esperanza está en Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro. Amén y amén.